Poderoso Dios. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad y continuamos con Primera de Pedro capítulo 3. Todavía estamos en los versículos 10 al 12 y ya esta sería la cuarta parte hablando acerca de estos versículos. Giancarlo, ¿nos puede presentar en oración? Padre, gracias te damos. La bendición que tú nos has dado, Padre, poder conectarnos, Señor, para hablar de tu palabra, mi Dios, entendiendo que este es el pan espiritual, vida nuestra que necesitamos, Señor, y como nuestro Señor Jesucristo oró en esa oración modelo, Padre, te pedimos que seas tú dándonoslo hoy. Padre, entendemos, Señor, que no somos merecedores, mi Dios. No creemos que no lo merecemos, sino que es por tu gracia, mi Dios. Por tu gracia estamos aquí conectados y por tu gracia, mi Dios, Padre, no has querido implementar la palabra a cada uno de nosotros conforme a tu medida. Padre, sea utilizando el pastor, Señor, en la discusión de la lectura y que sean ella en esta hora, mi Dios, hablándonos a nosotros. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, poderoso Dios. Bien, leemos Primera de Pedro eh, capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12 para comenzar la lectura en lo que buscamos. Giancarlo, puedes buscar Proverbios capítulo 18, versículos 2 y Proverbios 28, 26. Proverbios 18, 2 y Proverbios 28, 26. Y Primera de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ya habíamos hablado de esto, pero queremos mencionarlo una vez más, porque el apóstol Pedro, como apóstol del Señor Jesucristo, de la iglesia de Cristo, está discipulándonos, está dándonos una encomienda, unas instrucciones para vivir una vida agradable delante de Dios y cumplir así sus mandamientos. Nos están exigiendo y nos están prácticamente imponiendo unos mandamientos de Dios para nosotros seguirlos. Y conforme a este evangelio anunciado por los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo juzgará el día de su venida, cuando estaremos todos delante de Él. Juzgará conforme al evangelio de los apóstoles. Poderoso Dios. Ahora, está tratando con el corazón, con la mente del ser humano, con el juicio y con, con el entendimiento, con los sentimientos del ser humano. Ahora miremos bien porque tenemos dos tipos de seres humanos. Está el necio y está la persona que es sabio o desea buscar la sabiduría. Y nosotros tenemos que ver en dónde estamos parados. ¿Qué dice Proverbios 18:2? Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Amén. Así que el enfoque del necio no es buscar la verdad. El enfoque del necio, según Proverbios 18:2, no es buscar la verdad, no es discutir la verdad. El enfoque del necio es dejar descubrir, dejar ver lo que siente. Y lo que acepta y lo que no acepta, lo que quiere y lo que no quiere, lo que abraza y lo que rechaza. El proverbista dice que el necio no toma placer de la inteligencia, la sabiduría, y sabemos, y en esta parte donde hablamos de esto, sabemos que la sabiduría y la inteligencia proviene de Dios. Ahora, el proverbista dice, estamos en Proverbios 18:2, que lo que sí le place al el necio es descubrir su corazón. Por eso tratar de llegar o tratar de traer a la luz al necio es un trabajo de Dios, no del hombre. Porque el enfoque primordial del necio es descubrir lo que siente.
no quiere cumplir con la verdad. ¿Qué dice Proverbios 28-26? Amén. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Amén. Así que esto es juicio de Dios, esto es inspiración de Dios por medio del proverbista, y nos da a entender que si nosotros confiamos en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestro parecer, somos necios. Mas el que camina en la sabiduría que provee Dios será librado. Queremos ser librados, pues no confiemos en nuestro corazón. No confiemos en nuestros deseos, no confiemos en nuestros propios juicios, sino que escuchemos la sabiduría de Dios por medio de los apóstoles y caminemos en esa sabiduría. Proverbios 28-26 dice, mas el que camina en la sabiduría, esa sabiduría oculta desde el comienzo, 1 Corintios capítulo 6 nos enseña que ha sido descubierta para nosotros y ha sido revelada a nosotros por medio de los apóstoles, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Así que el que camina en esa sabiduría es el único que será librado, pero aquel que se empeña en confiar en sus sentimientos y en el corazón es necio y la condenación ya está sobre de él. Bien, el apóstol Pedro, y vuelvo a leer, nos manda en el versículo 10, estamos en primera de Pedro capítulo 3, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Tomamos en cuenta Santiago capítulo 3, versículo 6 al 9, Santiago capítulo 3, versículo 6, podemos decir al 8. Pero como usted lo tiene de frente, yo voy a leer más que el versículo 8 nada más. El hermano Pedro, el apóstol, nos dice que si queremos amar la vida, refrenemos nuestra lengua. Aguante la lengua. Usted tiene dominio sobre la lengua, dice el apóstol. Ahora, hay una palabra que se lee según Santiago capítulo 3, versículo 8, donde la Reina Valera 1960 dice de esta forma: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora, en el original griego, que es donde se escribió la escritura, hay una pequeña contradicción a lo que está hablando el hermano Santiago, porque si miramos lo que habla Santiago y el mandato que habla Pedro, hay un encontronazo. Pedro dice, primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, que el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua. Santiago dice 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado. Entonces, si Santiago está en lo correcto, el apóstol Pablo está en lo incorrecto. Pero si el apóstol Pedro, está en lo correcto, 1 Pedro 3:10, el hermano Santiago se equivocó cuando dice que no puede ser domado. Cuando vamos al original, en el original hay una parte que no se dice, que está añadida en Santiago capítulo 3, versículo 8, en la Reina Valera 1960. Cuando miramos en el original, dice, a la pero lengua nadie está siendo capaz de los hombres domar. Ahora, Santiago en el original escribe que ningún hombre, y valga la redundancia, valga la pena notar que él habla que no hay ningún ser humano, creación, que ha podido o puede domar la lengua. Y Santiago dice, inestable, maligna, llena de veneno mortífero. En ningún momento Santiago en el original dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Así que el no puede ser refrenado es una revelación absoluta, que no puede ser refrenado. Ahora, Pedro dice que sí puede ser refrenado por el hombre. Ahora, Santiago nos enseña en el original que ningún hombre puede refrenar la lengua. En la Reina Valera 1960 se añadió
el que es un mal que no puede ser refrenado. Así que tenemos que eliminar eso de la palabra que usted está leyendo de frente, Santiago 3:8, que es un mal que no puede ser refrenado. Porque el mismo Santiago, cuando vamos a Santiago capítulo 3, versículo 2, nos da la esperanza de que sí se puede refrenar la lengua. Todos estamos en búsqueda de la perfección. Y Santiago dice, 3:2, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto. Y estamos en búsqueda de esa perfección. Cristo dice que el discípulo no es mayor, creo que es Lucas capítulo 6, no es mayor que su maestro, pero cuando sea perfeccionado será igual. Ahora, el hermano Santiago dice, Santiago 3:2, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Así que Santiago mismo se contradice al capítulo 3, versículo 8, de la misma forma que Pedro contradicería a Santiago, primera de Pedro 3:10. Lo que pasó aquí es que se añadió, Santiago 3:8, esa parte donde dice que es un mal que no puede ser refrenado. Así que sí puede ser refrenado. ¿Cómo puede ser refrenado? Hablamos en la sección pasada, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, tocamos en cuenta versículos 22 y versículos 23 de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos enumera unos frutos del Espíritu en el creyente, pero queremos hablar de estos dos frutos del Espíritu. Lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora, la paciencia, la palabra original que se escribió para paciencia, o de la cual se tradujo a paciencia, es macrotsumía. Macrotsumía es la paciencia, la capacidad de esperar con paciencia y resistir el enojo. Esperar con paciencia y resistir el enojo, estando o evitando reacciones inmediatas ante la injusticia. Me pasó algo, y macroxomía significa esa paciencia que el fruto del Espíritu, que te provee el Espíritu Santo a aguantar. A aguantarte la lengua, a no responder en el momento difícil de que estés atravesando, en los momentos que tú entiendes que son injusticia. Macrosomía es un atributo o un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, macrosomía, que es la paciencia, y esa paciencia es la capacidad de esperar y poder refrenar tu lengua. Esos son frutos del Espíritu. Santiago lo dice, no ha habido hombre alguno, no hay hombre alguno que pueda refrenar su lengua. Pero hay una oportunidad, Pedro dice, que si nosotros queremos ver días buenos y amar la vida, refrenemos nuestra lengua. Si Santiago dice que el hombre no puede, el mismo Pablo dice a los Gálatas, ¿quién puede hacer al hombre refrenar su lengua? Los frutos del Espíritu. Así que necesitamos al Espíritu para poder cumplir primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. Porque Santiago dice, no hay ningún hombre que pueda refrenar la lengua. Pero Pablo dice, pero si el Espíritu está en ti, entonces el Espíritu te da uno de sus frutos, que es la paciencia, y puedes refrenar tu lengua. Es necesario refrenar nuestra lengua para ver días buenos y si amamos la vida. Otro fruto del Espíritu que dice en el versículo 23, estamos en Gálatas capítulo 5, es la templanza. En el versículo 23, la templanza. Y la palabra que se utilizó en el original es encrateía. Encrateía es la templanza o el autocontrol, la capacidad de poder dominar las propias pasiones y deseos, y esto es considerado una virtud espiritual. El apóstol Pedro nos dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no abren engaño. Santiago dice, Santiago 3:8, no hay hombre alguno que pueda refrenar su lengua. Ahora, Pablo nos enseña la solución. Pedro dice, si quieres ver días buenos, si tú amas la vida, refrena tu lengua y en tus labios no hagan engaño. Esa es la única, dice el apóstol Pedro. Tú quieres amar la vida, refrena tu lengua.
Santiago dice, 3:8, no hay hombre alguno que pueda refrenar su lengua. Gálatas 5, el apóstol Pablo intercede y nos da por revelación del Espíritu Santo. Es que si el Espíritu está en el hombre, crea paciencia y nos da templanza. Y estos dos frutos, entre tantos frutos como amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, estos dos frutos son esenciales para nosotros tener dominio propio. Amén. Así que el apóstol Pedro nos está hablando algo y nos está exigiendo algo imposible para el hombre. Santiago dice 3:8 que no hay hombre alguno que haya podido refrenar su lengua. Pero Pablo nos dice, hay una solución. Y es el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos al Espíritu de Dios, porque aquel que no tiene el Espíritu Santo no puede refrenar su lengua, no puede. Pero los frutos del Espíritu en nosotros nos da la capacidad de poseer paciencia y templanza. Y esos dos frutos son importantes para que el hombre y la mujer de Dios tengan autodominio, autocontrol. Sean, como dice el apóstol Pablo, creyentes sobrios. Amén. ¿Alguien quisiera aportar algo hasta ahora antes de entrar a la recomendación del Espíritu? Bueno, la recomendación del Espíritu Santo para esto que nos está hablando, Primera de Pedro capítulo 3, Giancarlo, ¿puedes leer versículos 10 al 12, por favor? Ahora sí, amén. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén. Esta situación de pleitos, contiendas, divisiones, siempre la ha habido en medio del pueblo de Dios. Siempre la ha habido. Ahora, en medio de este pueblo hay creyentes que tienen al Espíritu Santo que ha sido enviado de Dios para dirigirnos en la verdad. Podemos tener al Espíritu, pero si no somos guiados por el Espíritu, no participaremos de la regeneración que necesitamos para ser salvos. Porque por medio de la guianza del Espíritu, nosotros somos regenerados, santificados por medio del obedecer la palabra. Y la palabra es obedecida por el impulso del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo a la vida del creyente, ya tú no eres perfecto. Así no, tienes que vivir la palabra. Y el Espíritu está en nosotros para redarguirnos y hacernos y llevarnos a vivir la palabra. Dios le dice a Ezequiel, los limpiaré, los lavaré con agua limpia, los quitaré toda su inmundicia, pondré mi espíritu en vosotros y haré que caminéis en todos mis mandamientos y mis estatutos y los pongáis por obra. Así que llega el Espíritu de Dios al creyente, pero para creyente ser salvo tiene que vivir la palabra de Dios. No hay ningún hombre o creyente o mujer que tenga el Espíritu de Dios, traicione la palabra y sea salvo. Tienes que obedecer la palabra, porque obedeciendo la palabra, por ella puedes ser salvo. Muchos han logrado ser llenos del Espíritu, que es la oportunidad de Dios encaminarnos en este camino. Pero Dios les habla por medio del Espíritu y no quieren obedecer al Espíritu. Y si no obedecemos al Espíritu, estamos adulterando y estamos fornicando contra Dios. Estamos escuchando a Dios, pero no le prestamos atención, no obedecemos a Dios. Y es necesario escuchar a Dios y obedecer a Dios para ser salvos. Ahora, la recomendación del Espíritu Santo para el creyente que quiere obedecer el mandamiento apostólico de refrenar su lengua. Tenemos muchas recomendaciones del Espíritu de Dios, pero vamos a tocar
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. El enfoque del creyente tiene que ser la santificación. Tiene que ser amar a los hombres como aman a Dios. Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cuando hay amor para el prójimo, procuramos el bien del prójimo. Cuando procuramos el bien del prójimo y nosotros tenemos en la mente el bien del prójimo, siempre vamos a hablarle la verdad, porque cuando amamos y procuramos el bien no hay cabida para la mentira. Nos preocupamos por el bien espiritual del prójimo. Y 1 Tesalonicenses 5:11, el Espíritu de Dios, por inspiración al apóstol Pablo, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, como lo hacéis. Si está ese enfoque de cada vez yo estar en medio de la congregación, si mi enfoque es animar a mi hermano, si mi enfoque es edificar a mi hermano, no hay cabida para la mentira. No hay cabida para el mal, no hay cabida para el engaño. No tengo el problema de no refrenar la lengua, porque en mí no está el deseo de hacerle daño a mi hermano o de ocultarle a mi hermano alguna verdad. La palabra que se utiliza, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, de donde se tomó animaos, por lo cual animaos es paracleo. Y paracleo significa dos cosas, se puede utilizar para dos cosas: exhortar y consolar. El apóstol Pablo está diciendo, por lo cual, paracleo. Paracleo es exhortar, inducir, provocar, persuadir, mover a alguien mediante argumento y consejos a creer en algo o aún a hacer o dejar de hacer algo. El apóstol Pablo está diciendo: es tiempo de discutir la palabra entre vosotros, porque por medio de la discusión de la palabra enderezamos nuestros pasos si amamos realmente a Dios. Si amamos realmente a Dios y somos confrontados con la verdad de Dios dejada escrita en este evangelio, nosotros abrazamos la verdad y somos persuadidos. También paracleo se puede utilizar para consolar, y es proporcionar la ayuda para poder soportar la pena o un disgusto. Cuando tenemos esto en la mente, paracleo, exhortar, consolar, dice el apóstol Pablo, por lo cual paracleo unos a otros y edificaos unos a otros. Cuando tenemos el deseo de exhortar y el deseo de consolar y el deseo de edificar a nuestro hermano, cuando ese deseo está metido entre oreja y oreja y en nuestro corazón, no hay lugar para mentira, no hay lugar para el engaño, no hay lugar para el mal. El Espíritu de Dios nos quiere llevar a una mentalidad de ayuda, una mentalidad de amor, una mentalidad de consolación, una mentalidad de edificación para los hermanos que no simplemente son hermanos. No simplemente es un hombre, una mujer que comparte, o un joven, un niño que comparte con nosotros en la iglesia, sino que es miembro del cuerpo de Cristo. Bautaema. Y esto hay que tomarlo bien en serio, porque cuando nosotros nos levantamos contra un escogido o una escogida de Dios, estamos levantándonos contra el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza y Él es bien celoso con sus hijos. Dijo: ay de aquel por quien venga el tropiezo uno de estos pequeños. Primera Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al 17, podemos ver la revelación de Dios por medio del apóstol Pablo, hablando de lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Que Cristo murió y resucitó, traería con Cristo a los que durmieron con Él. Y ahí dice: los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahora, el enfoque del apóstol Pablo no es tan solo traer esta revelación, sino que en el versículo 18 exhorta a la iglesia diciendo: por lo tanto, alentaos.
En la Reina Valera se puso alentaos unos a otros con estas palabras, pero en el original se utilizó paracleo. Así que en otra manera, en el original, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, por lo tanto, paracleo, exhortaos y consolaos con estas palabras unos a los otros. Así que tengamos pendiente que toda revelación de Dios es para edificación de la iglesia. Mire, el 1 Corintios capítulo 14 nos habla de la importancia de la profecía, que es la palabra de Dios. En la iglesia, hay personas que han desviado la atención a lo importante. La palabra de Dios revelada al profeta o a la profetisa es para edificación de la iglesia. La palabra de Dios revelada en profecía al profeta o a la profetisa edifica a la iglesia. Pero se han desviado la atención a otras manifestaciones sin entender la importancia del escuchar a Dios y que el hombre o la mujer de Dios anuncie lo que Dios le habló en el secreto. Otros lo han tomado de relajo y han hablado cuando Dios no mandó hablar. Pero el enfoque del hombre y la mujer de Dios es habitar con Dios en el secreto. Porque nuestro deseo debe ser edificar la iglesia. No que se sientan bien. No que la pasemos bien un ratito, 1 hora y media, 2 horas en la congregación. Nuestro deseo, el combustible que debe haber en nuestra existencia es edificar al pueblo. Y la palabra de la profecía trae edificación a la iglesia. Si nosotros mantenemos esto que estamos leyendo, no le estamos dando espacio a la ira, a la contienda, a la mentira, al engaño, porque estamos siendo llenos de la revelación de Dios y no hay espacio para ello. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Giancarlo, lo puedes leer, 12 al 17. Por ahí. 12 al 17, amén. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Miremos cómo el Espíritu de Dios, por medio de esta exhortación del apóstol Pablo, Colosenses 3:17, nos encierra, nos pone entre la espada, que es la palabra, y la pared. El apóstol Pablo, por inspiración de Dios, dice, versículo 17, y todo lo que hacéis, todo. Cuando tú le quitas algo a todo y separas esto y dices, esto no lo voy a poner en el grupo, ya no es todo. Es el 99.9%. Pero el apóstol Pablo dice, todo lo que tú vayas a hacer, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer algo para Dios, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que lo vamos a hacer. Cuando vamos a hacer algo con
nuestro hermano, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vamos a hacer. Ahora el apóstol Pedro está diciendo, 1 Pedro 3:10, si alguien ama la vida y desea ver días buenos, refrene su lengua. Cuando vayamos a hablar mal del hermano, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como que no encaja, bautaema. El apóstol Pablo está diciendo, Colosenses 3:17, que todo lo que tú hagas, sea de hecho o sea de palabra, tienes que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos que están haciendo lo bueno en el nombre del Señor Jesucristo. Y están tratando de hacer lo malo también en el nombre del Señor Jesucristo. Caminando en desobediencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amando supuestamente en el nombre del Señor Jesucristo. Odiando en el nombre del Señor Jesucristo. Hablando de los demás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que todo lo que tú hagas, todo, sea de palabra. Estamos Colosenses 3:17. Y si lo leímos, ya lo conocemos, ya está ahí. Todo lo que vayamos a hacer, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando tenemos esa guardia en nosotros, cuando tenemos esta palabra, como Dios le dice a Josué, Josué capítulo 1, le dice, te exijo a que medites en ella, esté en tu boca esta palabra y serás prosperado en todas tus empresas, en todo lo que hagas. Cuando nosotros tenemos por lo menos este versículo 17, Colosenses capítulo 3, entendemos que cuando vayamos a hacer algo que no es correcto, no lo hagamos, porque todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Y si tenemos esto en cuenta y realmente tememos a Dios, no vamos a desobedecer a Dios, porque lo haríamos en el nombre del Señor Jesucristo. No hablaríamos engaño, porque lo haríamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tomaríamos el nombre de Dios en vano. Entonces, esto es parte de la solución para nosotros poder vivir y cumplir el mandamiento de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Si amamos la vida, refrenemos nuestra lengua. Si yo amo la vida y amo a mi hermano y amo a Dios, todo lo que yo haga lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios capítulo 4 versículo 29 al 32. Efesios 4, 29 al 32, dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación. Versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros siguiéramos al pie de la letra y con todo nuestro ser amáramos esta palabra, podemos cumplir lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Podemos refrenar nuestra lengua. Podemos refrenar nuestro cuerpo de hacer el mal. Santiago dice, no ha habido hombre alguno que pueda hacerlo. Todo lo que lo han logrado, según Santiago 3:8, nos los enseña Gálatas capítulo 5, 22, 23, ha sido por la ayuda del Espíritu. Solo el Espíritu. Si el hombre no puede, y hay alguno que lo ha hecho, ha sido por la ayuda del Espíritu. Si hay un ser humano que ha logrado refrenar su lengua, no ha sido por sí mismo. Porque Santiago 3:8 dice, ningún hombre puede refrenarla. Ningún hombre. Así que si hay alguno que ha podido refrenar su lengua, ha sido por causa de los frutos del Espíritu en él o en ella. Hay una advertencia de Dios al creyente, una advertencia de Dios al creyente, y es Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 19, dice Mateo, que dijo nuestro Señor Jesucristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tengamos esto presente, porque no es tan solo decir creo, no es tan solo
Leer no es tan solo aceptar lo que leemos, es vivir conforme a lo que leemos. Si somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, la palabra nos enseña que Dios demanda que demos frutos de esa palabra en nosotros. Ya escuchamos la palabra. Tenemos que tomar la palabra y comer ese pan. Y cuando comemos ese pan en nosotros tiene una reacción de producir los frutos en nosotros. Nuestra vida cambia, nuestras palabras cambian, nuestros hechos cambian. Todo cambia en nuestra vida conforme a lo que dice la palabra. Pausa y emagua. Porque si yo actúo en contra de lo que dice la palabra no ha tenido efectividad en mi vida. La palabra tiene efectividad en la vida del hombre o de la mujer cuando vivimos conforme a la palabra. La palabra de Dios es una, y permanece para siempre. Todo pasa, el cielo, la tierra, el ser humano, yo, usted, todos pasamos, pero la palabra de Dios no pasa. Es una sola palabra y la palabra de Dios no puede ser moldeada a nuestro gusto. Nosotros somos moldeados a la palabra. Y esto es algo que muchos han querido ignorar voluntariamente, acomodando la palabra de Dios a su gusto, y no es así. Nosotros tenemos que ser moldeados según la palabra establecida de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y cuando obedecemos al pie de la letra la palabra de Dios, no nos engañamos a nosotros mismos y producimos frutos. Y de la única forma que somos librados del fuego, Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. De la única forma que podemos nosotros librarnos de ese fuego, según Mateo 7:19, es dando frutos. Buen fruto. Claro que es el producto del haber recibido y obedecido a la palabra de Dios. ¿Qué frutos? Vamos 1 Corintios capítulo 9 y leemos versículo 1 al 3, Giancarlo, por favor. Bendice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. 9, del 1 al 3. Amén. Vamos buscando Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10. Los frutos del apóstol los describe de esta forma. Soy apóstol y esta es la prueba. La prueba son los frutos, lo que Dios ha hecho por medio de mí. ¿De qué me sirve yo decir soy creyente, he recibido la palabra, la como, pero no hay fruto? El apóstol Pablo está defendiendo su apostolado y está diciendo, vosotros sois el sello, vosotros sois el fruto de mi apostolado. Ustedes han venido después de yo haber recibido el apostolado y haber trabajado, guardado la palabra en el apostolado. Ustedes son el fruto. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 3, versículo 7 al 10? Amén. Dice, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que nadie puede levantar, yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así que el hermano Juan, el Bautista, está predicando. Ahora, Mateo 3:7, él dice, cuando muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo. Vamos a pasar a Lucas capítulo 3, por favor. Vamos a buscar el versículo 10 en adelante. Lucas capítulo 3, porque es la segunda parte de esto. Lo que pasa es que Lucas capítulo 3 no habla de lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 7. En Lucas capítulo 3 dice, cuando vinieron las multitudes,
él le decía generación de víboras, pero Mateo especifica a quien en medio de las multitudes le decía generación de víboras. Mateo dice, capítulo 3, versículo 7, al ver él muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Lucas 3 dice que venían las multitudes y él les decía, pero ¿a quién les decía las multitudes? No era a todo el mundo. Eran los que conocían, eran maestros de la palabra, pero no la vivían. Cristo dice una vez, hablando de los fariseos, le dice al pueblo, haced lo que ellos os mandan, pero no hagáis como ellos hacen. Porque ellos tenían la palabra, conocían la palabra, exigían al pueblo la palabra, pero no vivían la palabra. Y cuando venían a donde Juan el Bautista, al igual que venían a Cristo para tentarle, Juan el Bautista les expresa, oh generación de víboras. Ahora les dice, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Cuando él da esta palabra, y le dice en el versículo 10, estamos en Mateo capítulo 3, le dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, al igual que Cristo habló. Hay una preocupación en el pueblo. Si fueron los fariseos también y los saduceos, no sabemos, pero el pueblo le pregunta. Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14, Giancarlo, ¿qué dice? Ahora sí, escúchame. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. El hermano Juan el Bautista, en el versículo, estamos en Mateo capítulo 3, versículo 10, él habla acerca del árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. La pregunta en Lucas capítulo 3, versículo 10, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo damos esos frutos? ¿Cómo? Porque queremos ser buen árbol de no ser echado al fuego. ¿Cómo hacemos para dar esos buenos frutos? Bueno, Juan le describe el cambio que tiene que haber en la vida del hombre. Acuérdate que ellos iban a ser bautizados y en el bautismo confesaban su pecado y el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento también hay el deseo de un cambio. Y cuando viene el deseo de un cambio es ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículo 48 en adelante. El pueblo dice, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro dice, bautizaos, arrepentidos, convertidos, bautizaos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber un cambio. Y el cambio que quería hacer la multitud del pueblo era, soy un árbol estéril y ahora quiero dar buenos frutos. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues comienza a cambiar y en el versículo 11 al 14 podemos ver el cambio que Juan el Bautista le habla a la multitud. Tiene que haber justicia, tiene que haber amor, tiene que haber el deseo de ayudar al otro y edificar al otro. Todo esto puede surgir en el corazón y en la vida del hombre. Todo esto lo podemos lograr, pero es por medio de la ayuda del Espíritu. Si el Espíritu está en nosotros, podemos lograrlo. Si el Espíritu de Dios está, pero nosotros no le hacemos caso. Si el Espíritu de Dios está y no le hacemos caso, es como si no estuviera. Y si el Espíritu de Dios no está o está y no le hacemos caso, seguiremos andando en los mismos errores. Seguiremos siendo y haciendo los mismos tropiezos porque no le prestamos atención o porque estamos vaciados del Espíritu. Pero el Espíritu en nosotros, Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos enseña los frutos. Y Él nos va a dar el fruto del Espíritu que va a provocar en nosotros el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos estos frutos son los que debían haber estado en la multitud que está delante de Juan el Bautista. Pero solo cuando venga el Espíritu. Tú ves, Juan el Bautista vino a preparar el camino. Y debía haber en la multitud el deseo de producir estos frutos. Pero cuando viene Cristo a la escena y Juan dice, llegó, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Cuando Él llegó, entonces Él muestra cómo podemos llegar a dar estos frutos que habla Juan el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14. Entonces, por medio de la revelación de Cristo a los apóstoles, nosotros podemos escuchar esta revelación. Hay una palabra. Pedro dice, 1 Pedro 3:10, si tú amas la vida, quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Santiago dice, no hay hombre alguno que lo haya podido hacer. Pero Pablo dice, por medio a los Gálatas 5, 22 y 23, puedes hacerlo con la ayuda de Él. Ningún hombre carnal, ningún hombre humano ha podido refrenar su lengua. Pero podemos cumplir los requisitos de Dios por medio del Evangelio si el Espíritu está en nosotros. Y si el Espíritu está en nosotros y obedecemos al Espíritu, no busquemos al Espíritu si no lo vamos a escuchar. Tawa. No busquemos la presencia y la llenura del Espíritu si no lo vamos a obedecer. Porque después de haber gustado el Espíritu, podemos ser desechados por Dios. Pregúntele a Saúl. Después de haber sido lleno del Espíritu, Dios lo desechó. Y la palabra nos enseña que si nosotros desechamos a Dios, Él nos desechará a nosotros. Podemos tener al Espíritu, pero si no obedecemos al Espíritu, que vino a nuestra vida a encaminarnos en este camino, por más gozo que sentamos, de nada nos sirve porque no lo escuchamos. ¿De qué sirve que yo tenga una botella de agua llena de agua en el desierto si cuando tengo sed ignoro que está ahí? Cuando Agar sale con su hijo, se acabó el odre de agua. Y la palabra de Dios dice que ella se sentó como a distancia de un tiro de piedra del niño y no quería verlo cuando el niño muriera de sed. Después de la revelación de Dios, dice la palabra que Dios le abrió los ojos a Agar y ella pudo ver el pozo que después le puso el nombre del pozo del Dios que me ve. La palabra no dice que Dios hizo un pozo. Dice que le abrió los ojos y ella vio el pozo. Si ella no participa del pozo que ya estaba ahí, habiendo agua ahí, se moría ella y su hijo. De nada servía. De la misma forma, si hemos logrado ser llenos del Espíritu, si no obedecemos al Espíritu, de nada sirve que tengamos al Espíritu. Es necesario que si tenemos al Espíritu de Dios, y el Espíritu es la palabra de Dios, obedezcamos la palabra, obedezcamos al Espíritu, porque toda esta palabra es inspirada por el Espíritu. Si obedecemos al Espíritu tendremos victoria y podemos disfrutar y producir los frutos que nos librarán del fuego. El apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 3:10, porque el que quiere, y esa palabra quiere en el original se escribió celo, D-S-E-L-O, pero la D no se pronuncia, celo, se pronuncia celo, y es querer, desear. Refleja la intención y la disposición. El apóstol Pedro está diciendo, si realmente tú quieres, no es un querer superficial,
El apóstol Pedro está diciendo, si tú quieres, si tú deseas, si realmente tú estás dispuesto y tu intención es abrazar la vida, amar la vida y ver días buenos, tienes que refrenar tu lengua. Esta misma palabra celo la utiliza nuestro Señor Jesucristo según Mateo 16, 24, para nosotros poder entender un poco la profundidad de lo que está hablando el hermano Pedro, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. El que quiere. Y esa palabra en original, celo, se utilizó también en Mateo 16, 24, donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno celo venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entendamos bien la intensidad de ese querer. Para tú poder venir en pos de mí, tú tienes que tú tienes que querer. Y esa intensidad te lleva a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y seguirlo. No un querer superficial. El apóstol Pedro está diciendo, si tú quieres amar la vida, de la misma forma que tú quieres seguir a Cristo, es la misma palabra que se utilizó. También se utilizó en Mateo capítulo 1, versículo 19, donde dice, José, su marido, hablando de María, como era judío y no quería infamarla, no infamarla, quiso dejarla secretamente, porque nosotros sabemos cuál era la paga si María hubiera sido descubierta, estando encinta antes de casarse. Lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 24. Al fornicar en la casa de su padre, era muerte apedreada. Así que José amaba a María y él no quería, y estaba pensando dejarla secretamente. Dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia, celo, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Así que es importante ver lo que habla el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice, no tan solo si usted quiere, no tan solo es esa palabra, es lo que debe significar esa palabra en nuestra vida. Si realmente tú quieres. Hay personas que pueden querer ir a la iglesia y hay personas que están apasionados porque llegue la hora de servicio, la hora de la reunión, para congregarse y escuchar la palabra, como dice Eclesiastés 5. Llegar y estar dispuesto a escuchar la palabra, porque por medio de la palabra, dice Juan 17:17, somos santificados. Cuando queremos, es el desear, tener la inclinación hacia el deseo y la inclinación que nos lleva a tener la voluntad para movernos en ese querer. No es tan solo querer, sino que ese querer crea en nosotros un gobierno que nos movemos conforme a ese querer. Pedro le está diciendo, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Por lo tanto, ese querer te lleva a obrar conforme a ese querer. Muchos deseos nos controlan y muchos deseos que no deberían estar ahí controlan al ser humano. Pero este deseo debe controlar la iglesia. Si queremos ver la vida, entonces, si queremos amar la vida, entonces tenemos que accionar conforme a ese deseo. Este mandamiento del apóstol de Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua, nos llama a obrar según o conforme a nuestras propias aspiraciones. Está diciendo el que quiere. Si tú quieres, tú tienes que obrar. Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, si tú quieres, si realmente tú lo deseas venir en pos de mí, tú tienes que hacer un sacrificio. Pero tiene que tener ese querer en ti. Y es importante notar que todo lo que el ser humano realiza o hace
primero es recibido. Primero es recibido por medio de un estándar impuesto y aprendido. Y ese estándar impuesto y aprendido es un modelo hecho y constituido para seguirse, el cual hemos adoptado como guía para nuestra existencia. Y en base a ese estándar analizamos, deducimos, caminamos, hablamos, obramos. Nuestro estándar son las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras es el pensamiento y la inspiración de Dios por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. Después que recibido por este estándar, es concebido por el juicio propio. Nosotros analizamos, ¿lo quiero o no lo quiero? Después es aprobado por el corazón. Sabemos que es correcto y nosotros por nuestro juicio identificamos si es correcto o incorrecto ese pensar. Después es aprobado por nuestro corazón, porque nuestro deseo tiene que ser hacer lo correcto, o nuestro deseo puede ser que siga a hacer lo incorrecto o resistir la palabra de Dios. Y cuarto, es ejecutado, manifestado por el deseo. El deseo de hacer lo correcto o el deseo de resistir la verdad nos va a llevar a obrar conforme a qué estándar tenemos nosotros para seguir. La palabra nos enseña que debemos seguir este estándar, este fundamento establecido por los profetas y por los apóstoles, por medio de la inspiración del mismo Espíritu. Para nosotros poder cumplir los señalamientos del apóstol, debemos enfocarnos primero en tener paz con Dios. Y de esa forma podemos vivir en paz. Y la paz que nos habla el apóstol. Primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3 nos enseña de cómo primero podemos tener paz y aún amar a Dios. Dice Primera de Juan 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Así que si nosotros amamos a Dios pero no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Pero si realmente, versículo 3, Primera de Juan capítulo 5, si realmente nosotros guardamos los mandamientos establecidos por los profetas, por los apóstoles, anunciado, porque es establecido por el Espíritu. Si nosotros guardamos estos mandamientos, entonces realmente amamos a Dios. Si nosotros no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios. Lo primordial en este camino es amar a Dios. Lo primordial en este camino es amar a Dios. El consejo del apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12 que estamos leyendo, nos aconseja, si amamos la vida, si queremos amar la vida y ver días buenos, refrenemos nuestra lengua y en nuestro labio no haya engaño, porque el rostro del Señor está mirando, está pendiente a todo. Así que lo primordial de todo esto es amar a Dios. Y amamos a Dios, Primera de Juan capítulo 5, los versículos 2 al 3, sabemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Y para nosotros amar a Dios y estar claro que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y Dios hace en nosotros que nazca ese amor. Y por medio de ese amor para los demás, Dios nos direcciona. Y no debe pesar los mandamientos establecidos por el Espíritu por medio de los apóstoles. No debe pesar. No debe pesarnos refrenar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios en nosotros ha traído fruto de templanza, de paciencia. Y Él mismo se encarga de que nosotros tengamos autodominio propio y no nos pesará. Llegará el día donde ya no nos pesa, donde, al igual que Cristo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al igual que Esteban cuando fue apedreado, no les tomes en cuenta este pecado. Pero lo importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Después que amamos a Dios, que es lo importante para hallar lo que nuestros hermanos y nosotros necesitamos,
debemos primero conocer lo que nos conviene a nosotros y a nuestros hermanos. Amar a Dios. ¿Tú quieres saber lo que te conviene a ti y a los que están a tu alrededor? No es tu consejo. Mire, no es tu consejo. Lo que le conviene al que está ahora mismo pasando tribulación y está pidiéndote un consejo, no es tu consejo, no es lo que le conviene. Lo que te conviene a ti, ahora mismo que estás pasando tribulación, es amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Primera de Juan 5:3, es guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos conviene a nosotros. No, lo que nos conviene a nosotros no es llamar a alguien que y recibamos una consolación por teléfono, que nos dé una palabra de aliento. Lo que nos conviene a nosotros no es sentirnos pompeados con una dosis de emoción. Lo que nos conviene a nosotros es obedecer los mandamientos de Dios. Y eso definido, primera de Juan 5:3, es amar a Dios. Lo que nos conviene es tragarnos nuestro orgullo, callarnos la boca, refrenar la lengua y obedecer a Dios en todos los mandamientos que Él ha impuesto a la iglesia. Tenemos un desafío muy grande. Lucas capítulo 12, versículos 51 a 53. Dice Cristo. Ahora, acuérdense que estamos hablando de los mandamientos de los apóstoles para nosotros tener una relación como pueblo, una relación con el prójimo. Ahora, mire el desafío que tenemos. Cristo, según Lucas 12:51, dice: ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. La palabra que se utiliza, de la cual se trajo y se tradujo a disensión, es diamerismos. Diamerismos significa la separación que puede surgir entre las personas por causa de su lealtad o rechazo, en este caso, a la palabra de Dios revelada. Así que Cristo está diciendo: ¿pensáis que he venido a traer para dar paz a la tierra? Cristo dice: os digo no, sino diasmerismo, sino disensión, separación. Porque aquí, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Ahora, Lucas capítulo 14, 2 capítulos más adelante, dice nuestro Señor Jesucristo, y vamos buscando Primera de Juan capítulo 4, que va con Lucas capítulo 14, que estamos leyendo ahora mismo, porque no podemos malinterpretar las escrituras. Lucas capítulo 14 y Primera de Juan capítulo 4. Lucas 14, versículo 25 al 27, dice: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose él a las multitudes, les dijo: si alguno viniese a mí y no aborreciere, y ese aborreciere se tradujo o se dio para entender la palabra original, que es miseo, y la palabra miseo en Lucas capítulo 14 se utiliza para decir amar menos. Ahora, la palabra miseo significa dos cosas. Se utiliza en dos contextos. Se utiliza en odiar y se utiliza en amar menos. Ahora, Cristo está diciendo: si alguien quiere venir a mí y no miseo, no dice odiar, dice amar menos a su padre, a su madre, a su mujer, a los hijos, a hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que nuestro Señor Jesucristo está poniendo que no podemos amar a más nadie más que a Él. Y no hablamos de solamente amarlo a Él, hablamos de amar menos. O sea, nuestra prioridad en la vida es amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, incluyendo nuestra familia, como a nosotros mismos. ¿Cómo amamos a Dios? Guardando sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Nuestra prioridad es amar a Dios primero. Y amando a Dios primero, de esa única forma nace en nosotros el amor por nuestro hermano, por nuestra familia,
Porque Cristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Él amó de tal forma que se entregó a sí mismo por la iglesia. Primera de Juan capítulo 4, ese versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece miseo a su hermano, es mentiroso. Ahora, no podemos, y se utiliza la misma palabra miseo en Lucas 14, 24 y la misma palabra primera de Juan capítulo 20. Y no se contradice Juan a nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Porque Lucas dice: si alguno viene a mí y no miseo, pudiéramos decir que odiara a su hermano. Entonces Juan está diciendo: si alguno odia a su hermano, es mentiroso si dice que ama a Dios. Así que Lucas lo que está diciendo es: si alguno no aborrece, si alguno no miseo, si alguno no ama menos a su padre, su madre, mujer, hijo, hermanos o hermanas, no es digno de mí. Así que Juan está utilizando la misma palabra, miseo, diciendo: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece miseo a su hermano, es mentiroso. Así que nuestra intención primero es amar a Dios, y en estos dos capítulos podemos ver que es sobre todas las cosas. Y eso es uno de nuestros desafíos como creyente individualmente. Padre, madre, hijos, cada individuo individualmente tiene que ponerse en su corazón una prioridad: amar a Dios. Tengo que amar a Dios más que a papi, tengo que amar a Dios más que a mami, tengo que amar a Dios más que a mis hijos, tengo que amar a Dios más que a mi esposo, tengo que amar a Dios más que a mi esposa, tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, Primera de Juan 5:23, tengo que cumplir sus mandamientos por encima de papi, de mami, de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Tengo que ponerlo a Él primero. Y después amar a mi familia, a mis prójimos, a mis hermanos. Cristo dice, según Mateo 5, 43 y 44, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás, miseo, la misma palabra, odiar, a tu enemigo. Pero yo digo: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Entiéndase que Dios no manda a aborrecer a su familia, Dios manda a amar menos a los de tu casa. ¿Por qué? Lucas 12, 51 nos enseña que por medio del Evangelio, los corazones, que todos son diferentes, van a traer disensión por causa de la verdad. Unos pensarán una cosa, otros pensarán otra cosa. Lucas 14, 25 al 27, Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21, Mateo 5, 43 al 44 nos enseña que tenemos que amar a Dios primero. Y amando a Dios primero, si tenemos esto bien claro en nuestro corazón, entonces nosotros podemos decir que realmente amamos a Dios porque guardamos sus mandamientos. Es nuestra prioridad. El gran problema del ser humano es referente a esta supervisión de Dios sobre los hombres. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las exigencias, los mandatos de Dios. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice el proverbista: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si es de esta forma, entonces todos estamos en problemas. Porque tenemos los mandamientos de Dios y es necesario seguir los mandamientos de Dios. Y el proverbista dice, Proverbios 15:3, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar.
mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué dice Santiago capítulo 4 versículo 6? En lo que buscamos Salmo 138, Giancarlo, versículo 6. Salmo 138 versículo 6. Santiago dice capítulo 4 versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El problema es Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar. No hay quien se pueda librar de la presencia del Altísimo. Él nos ve a todos en todo momento. ¿Qué dice Salmo 138:6? Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Jeremías capítulo 17, versículo 10. Dice el Salmo que Él atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Cómo Él está pendiente al humilde para atenderlo y cómo Él está pendiente y conoce al altivo para mirarlo de lejos. Proverbios 15 nos enseña que Él está en todo lugar mirando sobre los malos y sobre los buenos. Antes que leamos Jeremías capítulo 17, versículo 10, déjame leer Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No tan solo Él está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos, sino que Él habita entre los dos de Proverbios 15:3, malos y buenos. Él habita con los buenos, con los humildes, con los de corazón quebrantado. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 10? Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Vamos buscando Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Jeremías nos da revelación de Dios y él dice, yo Jehová escudriño. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, y Él prueba nuestro corazón. Y qué tristeza es que muchos son probados y muchos fracasan en esa prueba. Pero Dios es el que nos prueba. Y según la calificación, Jeremías 17:10, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos prueba, nos podemos quedar en este versículo, pero sé que el tiempo corre y hay una porción más adelante que quiero leer, Salmo 139, y con esto terminamos. Pudiéramos hablar mucho acerca de Jeremías 17:10, pero tengamos pendiente que Dios prueba el corazón del hombre. Dios prueba el corazón del ser humano. ¿Cómo? Mira las pruebas que ha puesto delante de ti. Todo lo bueno y lo malo, dice Jeremías, no sale de la boca de Dios. Todas las pruebas que han venido delante de ti, pregúntale a Job. Todo esto salió de la boca de Dios. No hay nada que surja, no hay nada que acontezca que Dios no haya hecho. Así que, miremos bien. Jeremías 17:10 dice que Él prueba el corazón. Y cuando Él prueba el corazón, Él da la intención con la que Él prueba, con la que Él te ha probado, con la que Él te ha puesto dos caminos. Es para dar a cada uno de nosotros, conforme a nuestras obras, en esa prueba. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado cuando viene la situación donde tenemos que refrenar nuestra lengua y la soltamos. Tengamos cuidado cuando en el momento tenemos que tener paciencia y templanza, que son los frutos del Espíritu. Y lo menos que tenemos es templanza y paciencia, sino que respondemos sin pensar. Tengamos cuidado porque Jeremías 17:10, el Espíritu de Dios nos revela al pueblo de Dios y a la humanidad y nos dice que Dios nos prueba para dar a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Cada cosa que atravesamos, cada cosa que sufrimos,
Dios está probando al pueblo y está pendiente al resultado. Y el resultado nuestro en esta prueba es cómo respondemos a ella. Cuidemos nuestra lengua. Cuidemos nuestro corazón. ¿Qué dice segunda de Crónicas 16:9? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. La palabra del Espíritu de Dios nos revela: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Lo mismo que dijo el proverbista, capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Hay una intención, Jeremías 17:10, para dar a cada uno según su camino, para mostrar su poder. ¿A favor de quién? Porque está en contra de los altivos, está en contra de los malos. Pero dice, para mostrar su poder a favor, favorablemente, de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿Cuáles son los que tienen corazones perfectos para con Dios? Los que aman a Dios, los que viven y cumplen según sus mandamientos. Esos son los que aman a Dios. Y los mandamientos de Dios, tu palabra, Señor, nos hace perfecto al hombre. La palabra de Dios hace perfecto el camino del hombre. Así que, para poder nosotros recibir el favor de Dios, según Crónicas 16:9, tenemos que tener un corazón perfecto para con Él. Y lo único que hace al hombre perfecto para con Dios es su palabra. Vamos a terminar con Salmo 139. Y queremos leer del versículo 1 en adelante. Salmista dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Dice el salmista: aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Versículo 12: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. La inspiración del Espíritu, hermanos, nos hace entender, o mejor dicho, nos da la oportunidad de entender. Pidámosle a Dios que entendamos esto. Porque ¿qué es lo mayor que puede tener el hombre? Jeremías dice que no confía en su fuerza el fuerte, ni el sabio en su propia sabiduría, ni el rico en la riqueza. Si hay alguien que se va a enorgullecer de algo, sea de conocerme y entenderme a mí, que soy Dios. Entendamos esto. Dios nos exige. Y en este caso estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dios nos exige por medio del apóstol que si realmente deseamos amar la vida y ver días buenos, refrenemos nuestra lengua. Santiago nos enseña, Santiago 3:8, que ningún hombre ha podido refrenar su lengua. Pero Pablo nos enseña, Gálatas 5:22-23,
que hay dos frutos del Espíritu. Hay dos cosas que el Espíritu de Dios hace en nosotros que nos ayudan a tener dominio propio. Y podemos cumplir el mandamiento de Dios. Dios está pendiente a todos, sean buenos, sean malos. Y está pendiente a todos, y no hay tinieblas que nos oculte de los ojos de Dios. No hay roca que nos oculte de los ojos de Dios. No hay lugar en la tierra, en la creación, que podamos llegar a Él y escondernos de Dios. Y Él está pendiente y Él nos prueba. Nos pone en prueba para conocer nuestro corazón y darnos la paga según nuestro fruto y nuestras obras. Pero de la única forma que podemos ser aprobados por Dios es con la ayuda del Espíritu. Deseemos al Espíritu, pero no tan solo para hablar lenguas que no entendemos, no tan solo para sentir unas corrientes que nada hacen en nuestra vida. Si realmente tenemos al Espíritu, realmente deseamos al Espíritu, deseemos al Espíritu para obedecerlo. Deseemos al Espíritu para permitirle a Él que gobierne nuestra vida. Y de esa forma poder nosotros amar a Dios por medio de la ayuda del Espíritu, vivir los mandamientos de Dios. Es el único que nos puede hacer cumplir los mandamientos. Es el único que realmente nos lleva a amar a Dios, que es cumplir y vivir sus mandamientos. Estamos leyendo y estamos estudiando poco a poco las Escrituras, y estamos en las cartas apostólicas donde Dios nos exige, Dios nos aconseja por boca de los apóstoles. Pero de la única forma que podemos obedecer a este fundamento y este evangelio, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que mi exhortación es que no tan solo deseemos tener al Espíritu de Dios para sentir o para manifestar lo que estamos acostumbrados, sino para depender de Él, para obedecer a Dios y vivir en su palabra. Así que damos gracias a Dios por esta palabra que Dios nos da por medio de la